Teren debería haber informado del gesto de inmediato. Cualquier sincronización inexplicable durante una ceremonia diplomática de alto nivel, especialmente una acompañada de una lectura orbital anómala, debía ser comunicada al canal de seguridad en cuestión de segundos. En cambio, permaneció bajo la cúpula de cristal con su tableta en la mano, mientras la ceremonia continuaba a su alrededor en un silencio absoluto, peligrosamente ajeno a que algo acababa de salir mal. La bienvenida formal de la humanidad a la coalición de sistemas se desarrolló con perfecta elegancia. La embajadora Elara Torne, de pie bajo las constelaciones suspendidas del techo del santuario, habló con la serena precisión de quien comprende a la perfección cómo resuena la historia mientras se desarrolla. No imploró aceptación. No celebró prematuramente. Habló sobre la supervivencia, la confianza y la extraña tendencia de las especies inteligentes a comunicarse mediante las armas antes que con las palabras. La sala escuchó atentamente. Incluso los delegados más intransigentes se mostraron más conciliadores ante ella. Para cuando el sello de aprobación final se iluminó sobre el suelo de la asamblea, la humanidad había obtenido oficialmente acceso provisional a la coalición. Y entonces Elara Torne golpeó suavemente con 2 dedos el podio de piedra negra. Un gesto sin sentido para todos los demás. No para los humanos. Teren lo vio al instante. Todos los miembros de la delegación terrana reaccionaron en el mismo momento. No fue una reacción lo suficientemente visible como para alarmar a la sala, pero sí lo suficiente como para que un analista experimentado la detectara. Un parpadeo prolongado. Un hombro que se relajó sutilmente. Una respiración contenida al unísono. Duró menos de un segundo. Alivio. No se trata de ayuda política. Confirmación. Eso era lo que se le había alojado bajo las costillas a Teren y se negaba a irse. Para cuando los delegados entraron en el salón de recepción del observatorio, con vistas al planeta azotado por la tormenta, él ya había revivido el momento 17 veces en su memoria. Los humanos se movían con naturalidad entre la multitud diplomática, sonriendo, riendo e intercambiando historias con especies que llevaban décadas negándose incluso a reconocer las transmisiones de la Tierra. Parecían amables, incluso inofensivos. Eso debería haberle tranquilizado. En cambio, lo inquietó aún más, porque ninguno de ellos se comportó como una civilización cuyo futuro acababa de ser decidido por personas ajenas a ella. Se comportaron como personas que observaban cómo un plan se desarrollaba exactamente según lo previsto. Lo peor fue Jona Mercer. El agregado humano se movía por la recepción con una facilidad asombrosa, desarmando a diplomáticos veteranos en cuestión de minutos, con un humor tan natural que apenas parecía estratégico. En un momento conversaba sobre poesía antigua con un archivero quelar, al siguiente le enseñaba a un prefecto militar cómo los humanos usaban la música para manipular la memoria emocional durante la recuperación en tiempos de guerra. Cada conversación bajaba la guardia. Cada risa surgía con más facilidad a su alrededor. Teren observó cómo la sala giraba inconscientemente alrededor del humano y sintió cómo el primer destello frío del instinto se convertía en sospecha. Mercer se dio cuenta de que lo estaba mirando fijamente. «Pareces preocupado», dijo el humano con naturalidad, ofreciéndole una bebida de una bandeja que pasaba. «Analizo las irregularidades del comportamiento», respondió Teren. Mercer sonrió levemente. «Eso suena menos agotador que decir que desconfías de la gente por motivos profesionales». La respuesta divirtió a los delegados presentes, pero Teren no le devolvió la sonrisa. Su delegación reaccionó durante la ceremonia. «Por supuesto que sí». «¿A qué?» Mercer se llevó la copa a los labios, pero no apartó la vista del rostro de Teren. «Depende», dijo en voz baja. «¿Cuánta verdad estás dispuesto a reconocer?» Entonces, el cristal del observatorio vibró con una leve ondulación del sensor. Pequeño, breve, fácil de ignorar. Mercer miró hacia el reflejo en el cristal en lugar de hacia las estrellas que había más allá, revisando la habitación, comprobando posiciones. Y en ese preciso instante, Teren comprendió algo aterrador. Los humanos no estaban nerviosos por unirse a la coalición. Estaban nerviosos por si habían llegado a tiempo. Horas más tarde, en lo más profundo de los archivos del santuario, Teren descubrió la anomalía orbital oculta en un registro de mantenimiento que la mayoría de los analistas jamás leerían. Un eco de masa inestable de campo profundo había aparecido cerca de Orit Prime justo en el instante en que el embajador Torne tocó el podio de piedra. La marca de tiempo coincidía perfectamente. Teren se quedó mirando los datos mientras una lenta y terrible revelación se desarrollaba en su mente. La humanidad no había reaccionado a la ceremonia.
La humanidad había reaccionado ante la confirmación de que algo enorme ya aguardaba en la oscuridad más allá del planeta. Y fuera lo que fuese, los humanos lo habían sabido antes que nadie en la galaxia. Para cuando llegó el amanecer, Teren ya había violado 3 protocolos de supervisión de la coalición y dejó de importarle algún tiempo después del segundo. Los archivos del santuario se extendían bajo Orit Prime como las raíces de un bosque fosilizado. Cámaras interminables de tenue luz plateada repletas de registros acumulados a lo largo de 600 años de diplomacia, guerra, tratados de extinción y desastres del primer contacto. La mayoría de los analistas se ahogaban en tal cantidad de información porque buscaban respuestas directamente. Teren, en cambio, buscaba puntos de presión, contradicciones, omisiones. La huella que queda cuando alguien retira cuidadosamente la verdad sin perturbar la superficie que la rodea. Y la superficie de la humanidad era inmaculada. Solo eso hizo que desconfiara aún más de ellos. Ninguna especie emergente debería haberse adaptado tan rápidamente a la política de coalición. Las civilizaciones del primer contacto solían ser caóticas, fracturadas por ideologías, gobiernos rivales, cadenas militares incompatibles y facciones internas deseosas de demostrar su valía ante una galaxia más amplia. La coalición contaba con modelos predictivos completos dedicados a gestionar esas inestabilidades. La humanidad rompió todos los modelos. Sus delegados hablaron con la disciplina propia de potencias veteranas. Sus declaraciones militares fueron transparentes sin volverse vulnerables. Sus intercambios científicos mostraron la suficiente franqueza como para parecer generosos, sin revelar prácticamente nada estratégicamente peligroso. Todos los representantes humanos proyectaron calidez, competencia y accesibilidad emocional. Demasiado perfecto. Ninguna especie alcanzó las estrellas sin cicatrices. La humanidad ocultó las suyas tan bien que ella misma empezó a sospechar. El terreno se está volviendo más profundo. Los registros más profundos eran más difíciles de acceder porque los humanos solo habían establecido contacto galáctico formal 18 meses antes, pero existían fragmentos, archivos de observación, escaneos culturales de largo alcance, proyecciones económicas, resúmenes de conflictos históricos compilados por inteligencia de coalición automatizada. El patrón surgió tan lentamente que al principio pareció accidental. La civilización humana experimentó ciclos de conflictos catastróficos aproximadamente cada pocas generaciones. Guerras de tal magnitud que redibujaron fronteras, provocaron el colapso de gobiernos y alteraron permanentemente las estructuras demográficas. Cualquier otra especie se habría desintegrado ante semejante repetición antes de alcanzar la estabilidad orbital. Los humanos se adaptaron en su lugar. Cada crisis dejó tras de sí sistemas diseñados para sobrevivir a la siguiente. Infraestructura distribuida. Protocolos de emergencia civiles. Comunicaciones redundantes. Archivos subterráneos. Redes de preservación cultural. Cadenas de movilización médica. Marcos de defensa planetaria disfrazados de sistemas de respuesta ante desastres. Aprendieron del trauma con una eficacia aterradora. Teren se encontró contemplando una frase humana recuperada que se repetía en decenas de registros históricos. La esperanza no es un sentimiento. La esperanza es preparación. Aquellas palabras le inquietaron más que cualquier estadística militar. A las 11:43, hora del santuario, su terminal emitió un sonido con una solicitud de visita. Jona Mercer. Teren consideró la posibilidad de negarse. En cambio, autorizó la entrada y cerró las ventanas del archivo antes de que llegara el humano. Mercer entró en la sala con 2 tazas humeantes de té terrano, como si se tratara de una reunión social en lugar de acecharse mutuamente como depredadores cautelosos. «Te perdiste la recepción del mediodía», dijo. Un ministro de comercio draviano insultó la gastronomía humana durante 11 minutos ininterrumpidos antes de admitir accidentalmente que le gustaba el chocolate. Fue la autodestrucción diplomática más grande que he visto este mes. Usted rastreó mi ruta de acceso. Lo dices como si requiriera esfuerzo. Teren aceptó el té a pesar de sí mismo. Olía a algo desconocido, amargo y penetrante bajo matices florales. Viniste aquí a propósito. Por supuesto, dijo Mercer, sentado frente a él. Te estás esforzando mucho por no hacer la pregunta equivocada. Teren lo observó detenidamente. ¿Y cuál sería la pregunta equivocada? El humano sonrió levemente. Si la humanidad es peligrosa o no. Esa parece una respuesta que ya tenías preparada. Porque todas las especies lo piden tarde o temprano. Mercer lo dijo con ligereza, pero bajo su humor se escondía un cansancio profundo. Un cansancio antiguo.
Teren lo notó de inmediato. Anticipaste el miedo. Anticipábamos el reconocimiento de patrones. La sala quedó en silencio. Más allá del cristal del archivo, las luces del santuario, a lo lejos, se deslizaban por el crepúsculo artificial como estrellas suspendidas. Teren se dio cuenta de repente de que Mercer parecía mayor cuando dejaba de actuar con naturalidad. No físicamente mayor. Parecía alguien que cargaba con el peso de una larga espera. ¿Qué hay ahí fuera?, preguntó Teren en voz baja. Mercer no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en su abrigo y colocó un pequeño objeto sobre la mesa del archivo, entre ellos una moneda de metal, desgastada en los bordes. Una cara llevaba el emblema de la Tierra. La otra mostraba profundas marcas de arañazos, como arañazos de garras. Mi abuelo me dio esto antes del primer contacto, dijo Mercer. Me contó que la humanidad había pasado siglos haciéndose la pregunta equivocada sobre el universo. Teren esperó. Los ojos de Mercer se alzaron hacia él. No parábamos de preguntarnos si estábamos solos. Su voz se suavizó. La pregunta correcta era por qué no oíamos a nadie gritar. Un silencio gélido se apoderó de la habitación. Entonces Mercer volvió a sonreír, y la calidez regresó con tanta naturalidad que casi borró el momento por completo. Casi. Estás pálido, analista Vale. Eso fue intencional. Fue sincero. A Teren le inquietaba más esa distinción que la propia afirmación. Antes de que pudiera insistir, las alarmas del santuario parpadearon una vez en el techo del archivo. No son alarmas de emergencia. Contención de seguridad. Mercer lo notó de inmediato. Teren también. Un segundo después, la puerta de la sala se abrió y la directora Serat entró rodeada de 2 guardaespaldas. La alta funcionaria de la coalición se comportaba con la misma compostura impasible que demostraba en cada conflicto diplomático, pero su expresión se había endurecido, adquiriendo un semblante más frío. Analista Vale, dijo con brusquedad. Se le ordenó que remitiera cualquier anomalía detectada en la cumbre directamente al mando de supervisión. Todavía estaba verificando. Estabas ocultando algo. Su mirada se dirigió hacia Mercer. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Agregado humanitario, dijo Serat. Su delegación no reveló la existencia de una flota militar estacionada fuera del alcance de los sensores de la coalición. El pulso de Teren se aceleró. Mercer no se movió. Por primera vez desde que lo conoció, la expresión del humano perdió todo rastro de diversión. ¿Cuántos barcos?, preguntó Teren. Serat activó la pantalla holográfica que se encontraba junto a la mesa de archivo. La imagen que apareció hizo que la habitación pareciera repentinamente demasiado pequeña. Una formación de enormes firmas oscuras flotaba más allá de la red de detección exterior, lo suficientemente lejos de Orit Prime como para evitar los escaneos normales, posicionada en completo silencio alrededor del perímetro del sistema. No a la deriva. Esperando. Había cientos. No hay armas activas, dijo Serat con firmeza. No hay movimientos hostiles. Pero todos los buques se posicionaron antes de que comenzara la cumbre. Teren miró lentamente a Mercer. Desplegaste una flota alrededor de un santuario de la coalición. Durante las negociaciones del primer contacto. No, respondió Mercer en voz baja. Y de alguna manera, esa respuesta fue peor. La sala de archivos tembló levemente. Una profunda vibración recorrió la estructura del santuario bajo sus pies, lo suficientemente sutil como para pasarla por alto de no ser por el repentino parpadeo en la pantalla holográfica. Entonces apareció otra señal. No fuera del sistema. Dentro. Un objeto no identificado acababa de emerger cerca de la luna interior de Orit Prime sin activar ninguna puerta de llegada, estela de corrientes de aire o corredor de tránsito. El objeto era enorme. Y se dirigía hacia el planeta. Uno de los guardias de seguridad maldijo entre dientes, «Eso es imposible». Mercer se puso de pie lentamente. «No», dijo, mirando fijamente la señal que se aproximaba con una expresión que Teren no pudo descifrar del todo. «No miedo. Reconocimiento». El hombre exhaló una vez, muy suavemente, como un hombre que ve llegar una pesadilla justo a tiempo. Luego miró a Teren. «Por eso», dijo Mercer en voz baja, «la humanidad se unió a la coalición». El santuario pasó de la diplomacia a la crisis en menos de 4 minutos. En un instante, Orit Prime fue el centro ceremonial de la política de coalición, con sus voces mesuradas y su compostura ritual bajo cúpulas de cristal más antiguas que la mayoría de las civilizaciones. Al siguiente, se convirtió en una fortaleza que temblaba bajo la tensión del pánico, cuidadosamente disfrazado de protocolo.
Se sellaron las barreras de seguridad en los corredores de tránsito inferiores. Las estaciones de defensa orbitales se alinearon para disparar alrededor del planeta. Los delegados civiles fueron escoltados fuera de los observatorios con el pretexto de un simulacro de contención, mientras que los canales militares se inundaron de peticiones de aclaración superpuestas. Nadie recibió ninguna aclaración, porque nadie entendía lo que estaban viendo. El objeto no identificado continuó avanzando por el sistema interno sin propulsión detectable. No aceleró. No maniobró. Simplemente se movió con una lentitud inexorable hacia Orit Prime, ahora lo suficientemente grande como para que los sistemas ópticos de largo alcance ya no pudieran distinguir su forma completa con claridad. Los ecos de los sensores se extendían a su alrededor como una gravedad distorsionada. Algunas tomografías sugirieron la presencia de un vaso sanguíneo. Otros sugirieron que se trataba de escombros. Un analista militar lo describió sin rodeos como una herida en el espacio local que se comporta como materia. Teren permaneció en la sala de archivos junto a Mercer y el director Serat mientras las proyecciones de emergencia se desplegaban en la pantalla holográfica en oleadas de datos contradictorios. Los comandantes de la coalición exigieron autorización inmediata para atacar la anomalía que se aproximaba. Otros argumentaron que disparar primero durante una cumbre de primer contacto conllevaba el riesgo de desencadenar una guerra entre especies si el objeto pertenecía de alguna manera a la humanidad. Los propios humanos permanecieron terriblemente tranquilos. Ese detalle se extendió por el santuario más rápido que las alarmas. Los delegados humanos no se mostraron sorprendidos. Ninguno de ellos. No hubo comunicaciones frenéticas. No se percibió confusión. No se hicieron intentos desesperados por recuperar el control del discurso político. La embajadora Torne continuó coordinando las rutas de evacuación con la misma serenidad que había demostrado durante la ceremonia, como si este escenario ya hubiera estado presente en su mente mucho antes de que sonara la primera alarma. Y con cada segundo que pasaba, esa calma se volvía más inquietante. Finalmente, Serat se volvió hacia Mercer con una hostilidad manifiesta que se reflejó en su voz. «¿Sabías que esto iba a pasar?» Mercer no lo negó. Sabíamos que era posible. Esa flota que se encuentra fuera del perímetro está armada. Sí. Ustedes ingresaron a territorio de la coalición bajo falsas pretensiones diplomáticas, ocultando al mismo tiempo un despliegue militar. La expresión de Mercer se tensó ligeramente por primera vez. Si la humanidad hubiera llegado abiertamente armada, su Consejo de Defensa jamás nos habría permitido acercarnos a menos de 10 sistemas de esta cumbre. Eso no responde a la acusación. No, respondió Mercer con serenidad. Eso explica por qué tomamos esa decisión. La habitación volvió a quedar en silencio. Teren sentía ahora la presión acumulándose en cada interacción, no solo política sino también emocional. Los humanos ya no intentaban ganarse la confianza. Esa fase había terminado en el momento en que el objeto desconocido entró en el sistema. Ahora esperaban a que la coalición se diera cuenta de algo mucho peor. La humanidad no había venido buscando protección. La humanidad había llegado porque el peligro lo seguía. La idea caló hondo en Teren, quien casi la rechazó de plano. Sin embargo, las pruebas seguían acumulándose pieza a pieza con brutal precisión. La flota oculta. La reacción sincronizada durante la ceremonia. La calma imposible. Las estructuras de contingencia estratificadas que se encuentran presentes a lo largo de la historia de la humanidad. Preparación, no optimismo. La esperanza es preparación. Mercer vio cómo la comprensión se reflejaba en su rostro. Intentamos advertir a la gente, dijo el humano en voz baja. Durante años. Serat lo miró fijamente. ¿Advirtiéndonos sobre qué? Mercer miró hacia la enorme señal oscura que avanzaba a través del sistema interno. No tenemos una palabra para describirlos que se traduzca correctamente. Esa respuesta avivó aún más la ira dentro de la cámara. ¿Esperas cooperación cuando hablas con acertijos?, espetó Serat. No, dijo Mercer. Espero incredulidad. Los humanos pasaron décadas haciéndose lo mismo unos a otros. Antes de que nadie pudiera continuar, las luces del santuario se atenuaron bruscamente. Todas las pantallas de la sala de archivos parpadearon simultáneamente. Luego se transmitió el objeto entrante. No es un idioma. No es código. Memoria. La proyección irrumpió en la pantalla holográfica central con tal violencia que un guardia de seguridad tropezó hacia atrás. Las imágenes inundaron la sala en ráfagas fragmentadas, demasiado rápidas para procesarlas individualmente al principio. Ciudades en llamas bajo estrellas desconocidas. Colapso atmosférico.
Océanos hirviendo bajo cielos ennegrecidos. Vastas sombras geométricas descendiendo entre las nubes mientras civilizaciones enteras se desintegraban bajo ellas. Mundos alienígenas. Miles de ellos. Teren sintió un doloroso nudo en el pecho. La transmisión no parecía propaganda. Y eso era lo más aterrador. La propaganda simplificaba el sufrimiento reduciéndolo a símbolos. Esto parecía un archivo científico interminable. Un oficial de la coalición que observaba a distancia susurró una frase al canal de mando. Imágenes de extinción. Entonces las imágenes volvieron a cambiar. La humanidad apareció. Tierra antigua. Cohetes primitivos. Primeras estaciones orbitales. Las primeras sondas humanas al espacio profundo, a la deriva en silencio en la oscuridad. Y luego, contacto. Una enorme sombra que se extiende más allá del límite del espacio registrado. Posteriormente, las imágenes se fragmentaron violentamente, corrompidas por estática y transmisiones de emergencia, pero un detalle permaneció brutalmente claro. La humanidad ya se había topado con estas cosas mucho antes de unirse a la coalición. Y de alguna manera la Tierra sobrevivió. La noticia se propagó instantáneamente por la red de mando. Teren oyó voces superpuestas que surgían por los canales militares, diplomáticos que exigían autenticación, consejos de defensa que convocaban sesiones de emergencia, gobernadores planetarios que ordenaban protocolos de evacuación civil. La especie más reciente de la galaxia poseía un conocimiento oculto de una amenaza que podría acabar con la civilización. Una amenaza se cierne ahora sobre Orit Prime. Serat se volvió hacia Mercer con auténtica furia. ¿Cuánto tiempo? Mercer respondió de inmediato. 103 años. La sala quedó en absoluto silencio. Teren lo miró con incredulidad. Eso es imposible. La humanidad apenas alcanzó la capacidad interestelar estable. Aceleramos. La voz de Mercer se mantuvo serena, pero el cansancio se hacía patente en ella. Todo se aceleró tras el primer contacto con ellos. Los gobiernos se unificaron. La doctrina militar cambió. Economías enteras se reorganizaron en torno a la infraestructura de supervivencia. Ya se podían ver fragmentos de ello en los archivos. Teren comprendió de repente la forma oculta tras la civilización humana. Todo. Los sistemas de redundancia. Los marcos de continuidad de emergencia. La obsesión por estar preparado. La humanidad no había evolucionado de forma natural hasta convertirse en una especie resistente. La humanidad había sido acorralada y obligada a convertirse en una sola. Un violento temblor recorrió el santuario. Esta vez, la fuerza fue suficiente para agrietar el cristal a lo largo de la cúpula superior del observatorio. Las sirenas de alerta sonaron simultáneamente en todos los canales. El objeto había entrado en el rango orbital. Las plataformas de defensa de la coalición abrieron fuego inmediatamente. Chorros de lanzas de antimateria impactaron contra la masa que avanzaba con la suficiente fuerza como para iluminar toda la atmósfera superior. El objeto no disminuyó la velocidad. No lo evadió. Las armas simplemente desaparecieron sobre su superficie como la lluvia que se desvanece en el océano. Una a una, las plataformas orbitales comenzaron a quedarse sin luz. No destruido. Desconectado. Sus sistemas colapsan silenciosamente. Un oficial táctico gritó a través del canal de mando, y por primera vez el pánico rompió la disciplina. Está dentro de la red. Entonces, todas las pantallas del santuario destellaron de color carmesí. Se ha detectado acceso no autorizado al sistema. Defensa planetaria comprometida. La red de transporte civil se ha visto comprometida. Sincronización orbital comprometida. Todo el refugio de la coalición estaba siendo desmantelado desde dentro más rápido de lo que nadie podía reaccionar. Y de alguna manera, los humanos ya se estaban moviendo. Mercer activó una interfaz oculta en su pulsera. Al instante, decenas de canales encriptados cobraron vida a su alrededor. Voces humanas hablaban con una velocidad y coordinación aterradoras. No era confusión. Era una ejecución. Preparación. Todos los delegados humanos que se encontraban cerca entraron en acción simultáneamente con tal precisión y disciplina que Teren sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. No diplomáticos. No precisamente. Sobrevivientes. Mercer miró directamente a Teren. Tienes que abandonar el santuario. Estás tomando el mando, acusó Serat. No, respondió Mercer con gravedad. Estamos intentando evitar que esto se convierta en un cementerio. Entonces, otra voz interrumpió bruscamente la red de mando humana. Se confirma una segunda brecha de seguridad. Mercer se quedó paralizado.
Por primera vez desde que comenzó la crisis, un miedo genuino se reflejó en su rostro. No es miedo al objeto en órbita. Miedo a algo peor. ¿Qué brecha secundaria?, preguntó Teren. Mercer no respondió de inmediato. Fuera de la sala de archivos, se oían gritos lejanos que resonaban por los pasillos del santuario. En ese momento, las voces humanas en el canal de mando comenzaron a hablar unas sobre otras rápidamente. Fallo de contención. Surgimiento interno. Movimiento bajo el santuario. Teren sintió como la sangre se le escapaba del rostro. El objeto en órbita nunca había sido el objetivo del ataque. Solo había sido una distracción. Dentro de Orit Prime ya había algo más. Lo primero que Teren notó fue el silencio. No era un silencio absoluto. Las alarmas del santuario seguían resonando en los pasillos lejanos. El metal crujía en las profundidades de la estructura y los delegados, aterrorizados, inundaban los canales de emergencia con un pánico generalizado. Pero, bajo todo ello, había surgido otro silencio, antinatural y opresivo, que se extendía por Orit Prime como la presión que precede a una tormenta planetaria. La gente desaparecía en su interior. Sectores enteros de los corredores dejaron de responder de repente. Los equipos de seguridad entraron en túneles de tránsito sellados y nunca regresaron. Las cámaras de vigilancia mostraban pasillos vacíos en un momento y estática distorsionada al siguiente. Luego llegaron los peores informes, no cuerpos, no destrucción, sino ausencia. Las habitaciones que segundos antes estaban ocupadas, de repente quedaron vacías. Como si las personas hubieran sido simplemente extraídas de la realidad entre respiraciones. Teren siguió a Mercer y a los equipos de respuesta humana a través de los niveles descendentes del santuario, mientras toda la estructura de mando de la coalición se desmoronaba sobre sus cabezas. Las luces de emergencia iluminaban los pasillos con destellos carmesí y negros. Los delegados alienígenas se acurrucaban contra las. Mucho antes de que la coalición supiera siquiera de la existencia de la amenaza. ¿Qué son?, preguntó Teren mientras descendían por otro pozo de tránsito hacia los niveles inferiores de la infraestructura. La expresión de Mercer se endureció. Depredadores. Eso no me dice nada. Te dice la parte importante. Las puertas del pozo se abrieron. El olor fue lo primero que llegó. Circuitos quemados. Ozono. Sangre. La cámara del santuario inferior parecía un campo de batalla congelado en pleno proceso de evacuación. Drones de seguridad de la coalición yacían esparcidos por el suelo, hechos pedazos, no destruidos por explosiones, sino desmantelados con precisión quirúrgica. Secciones enteras de las paredes habían sido abiertas desde el interior, dejando al descubierto conductos de mantenimiento que discurrían bajo los cimientos de Orit Prime. Y en el centro de la cámara se encontraba algo que hizo que la mente de Teren retrocediera instintivamente. Alto. Delgado. De forma casi humana, hasta que la mirada se detuvo demasiado tiempo en ella. Su cuerpo se movía sutilmente, desafiando la percepción. Su geometría se distorsionaba en sus bordes, como si la realidad misma se esforzara por enfocarlo. Fracturas negras de luz en movimiento se deslizaban bajo su piel translúcida. Sin ojos visibles. Sin rostro visible. Sin embargo, en el instante en que se giró hacia ellos, todos los instintos del cuerpo de Teren le gritaron que lo estaba mirando directamente a él. Varios guardias de la coalición abrieron fuego inmediatamente. La criatura se movió antes de que llegaran los disparos. No rápido. Movimiento rápido implícito. Esta cosa simplemente ocupaba diferentes posiciones entre un latido y el siguiente. Los guardias murieron en silencio. Uno se desplomó al instante, con el sistema nervioso tan completamente extinguido que su cuerpo olvidó cómo mantenerse en pie. Otro desapareció a mitad de camino, desgarrado lateralmente en una distorsión del espacio que se cerró de golpe como una herida que cicatriza. Teren retrocedió horrorizado. Los humanos avanzaron. No de forma imprudente. Profesionalmente. Mercer sacó un arma compacta de debajo de su abrigo diplomático y disparó una ráfaga concentrada de luz cinética blanca cegadora directamente al centro de la criatura. Esta retrocedió violentamente por primera vez, su silueta distorsionada parpadeando inestable contra las paredes de la cámara. «Anclácenlo», gritó Mercer. Equipos humanos clavaron pilones metálicos en el suelo alrededor de la entidad en una secuencia coordinada. Una onda de pulso surgió entre ellos, formando una red de contención geométrica que obligó a la criatura a desplazarse parcialmente hacia el espacio visible. Y de repente Teren comprendió la verdadera magnitud del secreto de la humanidad. Los humanos ya habían luchado contra estas cosas antes. Muchas veces. No es teoría. No es preparación. Experiencia.
La constatación me impactó más que el miedo mismo. Durante más de un siglo, la Tierra se había mantenido sola frente a algo capaz de aniquilar civilizaciones por completo, hasta el punto de que la galaxia jamás comprendió su desaparición. La humanidad había ocultado la guerra porque el pánico habría fracturado la incipiente sociedad interestelar antes de que lograra unificarse lo suficiente como para sobrevivir. Y a pesar de esa carga, habían llegado pacíficamente. La criatura gritó entonces. No se oye. El sonido irrumpió directamente en la mente de Teren, arrastrando consigo imágenes fragmentadas. Mundos muertos. Lunas rotas. Flotas negras interminables a la deriva por sistemas extintos. Especies sumidas en la locura mientras sombras imposibles se extendían por sus cielos. Entonces vio la Tierra. No destruido. Lucha. Ciudades humanas ardían bajo bombardeos orbitales, mientras los civiles formaban cadenas humanas para evacuar por calles que se derrumbaban. Soldados defendían sus posiciones contra criaturas que distorsionaban las leyes de la física a su alrededor. Científicos trabajaban en búnkeres subterráneos mientras continentes enteros temblaban sobre sus cabezas. La humanidad había sobrevivido a esta pesadilla durante generaciones. No porque fueran más fuertes, porque se negaron a parar. La presión psíquica se intensificó tanto que hizo que varios oficiales de la coalición cayeran de rodillas. A Teren le sangraba la nariz. Cerca de allí, una viga de soporte del santuario se partió debido a la distorsión gravitacional. Mercer dio un paso al frente de todos modos. «Mírame», le gritó la criatura con una furia repentina que rompió su compostura por primera vez. «No tienes otro mundo». La cosa se abalanzó. Mercer lo afrontó de frente. No con fuerza. Con el momento oportuno. Activó los anclajes de contención en el instante preciso en que la criatura cruzó su eje central. La cámara estalló con una luz blanca al colapsar la estructura interna, concentrando la presión gravitacional directamente sobre la entidad. La criatura chilló en silencio mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. Luego desapareció. El silencio que siguió fue inmenso. Durante varios segundos nadie se movió. Entonces todo el santuario tembló violentamente. Mercer miró hacia arriba inmediatamente. La estructura orbital está reaccionando. Teren lo miró fijamente, con la mirada perdida por la sorpresa. Esa cosa de aquí abajo controló el ataque. Parcialmente, dijo Mercer sin aliento. Utilizan nodos de infiltración para debilitar los sistemas planetarios antes de su surgimiento completo. ¿Cuántos hay? Mercer no respondió. Eso aterrorizó a Teren más que cualquier otra cosa hasta el momento. Una ráfaga de transmisión se propagó por todos los canales que seguían funcionando en el santuario. Embajador Torne. Su imagen se proyectaba fugazmente en las pantallas dañadas de toda la sala, impasible a pesar del caos que se desataba a sus espaldas. A todo el personal de la coalición, dijo con firmeza, les saluda la embajadora Elara Torne de la Tierra. Detrás de ella, las flotas humanas maniobraban adoptando una formación defensiva alrededor de Orit Prime, mientras el enorme objeto oscuro seguía descendiendo a través de la órbita como un evento de extinción inminente. Durante 103 años, la humanidad ha mantenido contacto con entidades extragalácticas hostiles denominadas Arrowverse. Ocultamos este conflicto porque todos los modelos predictivos indicaban que su revelación prematura desestabilizaría las civilizaciones interestelares emergentes hasta el punto de ser irrecuperables. Otro violento temblor sacudió la estación. Torne continuó de todos modos. Nos equivocamos en una cosa. Su expresión se endureció. Creíamos que para sobrevivir debíamos cargar con esta responsabilidad solos. La flota humana abrió fuego. No de forma descontrolada. Precisamente. Cientos de naves de guerra terranas ocultas emergieron de posiciones sigilosas alrededor del sistema, desatando bombardeos coordinados que la doctrina militar de la coalición jamás había considerado posibles. Fuego de riel, cortes gravitatorios dirigidos, lanzas cinéticas que se movían a velocidades relativistas. No son armas improvisadas. Armas perfeccionadas a lo largo de un siglo de guerra continua. Finalmente, la estructura orbital reaccionó. Y por primera vez desde que ingresó al sistema. Se retiró. Solo un poco. Solo por un momento. Pero todos los observadores militares que presenciaban la escena comprendieron el significado al instante. La humanidad había hecho que la cosa fuera defensiva. La conmoción se extendió por el mando de la coalición. El objeto imposible que ignoró las defensas planetarias. Temían represalias humanas. Teren sintió una sobrecogedora sensación que rozaba el terror.
No porque los humanos poseyeran una fuerza abrumadora. Porque poseían una resistencia lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a una guerra sin esperanza, sin renunciar a la parte de sí mismos que aún prefería la cooperación a la dominación. Otra transmisión de Torne llenó la sala. No vinimos a la coalición buscando ser rescatados, dijo en voz baja. Vinimos porque ninguna especie debería enfrentarse sola a la extinción. En las afueras de Orit Prime, las flotas de la coalición comenzaron a moverse. El primero. Luego docenas. Las especies que habían desconfiado entre sí durante siglos se aliaron defensivamente con la armada humana. Los comandantes de los santuarios transfirieron voluntariamente la autoridad táctica a los equipos de coordinación terranos, pues ya no había tiempo para el orgullo. Los oficiales humanos aceptaron sin triunfo. Solo alivio. La batalla que se libraba sobre Orit Prime se extendió por las estrellas. Y por primera vez en más de un siglo, la humanidad ya no luchaba sola. Horas más tarde, después de que la construcción a rover finalmente se retirara más allá del perímetro del sistema bajo el ataque combinado de la flota, el silencio volvió a reinar en el santuario. Esta vez se sintió diferente. Ganado. Teren permanecía junto al cristal destrozado del observatorio, contemplando un planeta aún con vida bajo remolinos de tormentas plateadas. Naves de emergencia cruzaban la atmósfera en haces de luz, mientras continuaban las operaciones de rescate en los niveles dañados del santuario. Mercer se unió a él en silencio. «Sabías que nadie te creería», dijo Teren. Mercer esbozó una sonrisa cansada. «¿En serio? Al principio, casi ni nos lo creíamos». Teren observó las formaciones de la flota que se estaban recuperando. Los barcos humanos flotaban a la deriva entre las naves de la coalición, ahora sin líneas de separación, sin distancia diplomática. Todo había cambiado. «Podrías haber gobernado mediante el miedo», dijo Teren en voz baja. «Después de todo lo que sobreviviste». Mercer permaneció en silencio durante un largo rato. Luego metió la mano en su abrigo y volvió a colocar la moneda marcada en la mano de Teren. «Esa es la diferencia entre sobrevivir», dijo en voz baja, «y convertirse en aquello que te hizo daño». Días después, la asamblea de la coalición se reunió de nuevo bajo una cúpula de cristal agrietada pero en pie. Esta vez nadie cuestionó el lugar de la humanidad entre las estrellas. No porque los humanos hubieran demostrado ser la especie más fuerte de la galaxia, pero porque habían soportado la responsabilidad de protegerla mucho antes de que la galaxia siquiera comprendiera que estaba en peligro. Y cuando los acuerdos de emergencia finales fueron aprobados por unanimidad, Teren se percató de algo que habría sido imposible tan solo unos días antes. Las demás especies ya no miraban a los humanos con recelo. Los miraban con la clase de confianza que solo se ganan aquellos que se mantienen firmes mientras los demás aún están aprendiendo el precio del coraje. Mucho más allá de Orit Prime, oculto en la oscuridad entre galaxias, algo ancestral dirigió su atención hacia la creciente alianza de civilizaciones más jóvenes. Y por primera vez en mucho tiempo, la humanidad le devolvió la sonrisa.